Verás, por acá estamos con aritmética. El tema que veremos hoy son los criterios de divisibilidad. ¿Ok? Vamos a ver cuando un número es divisible entre otros. Muy bien, le doy a todos la bienvenida con una frase que dice así. Para ir más allá debemos limpiar nuestra mente del no puede. Nosotros siempre podemos, solamente requerimos un poco de esfuerzo y dedicación y siempre lo vamos a lograr. Muy bien, vamos entonces a dar inicio con el tema. Primeramente con el concepto de lo que es divisibilidad. La divisibilidad es la parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe reunir un número entero para que sea divisible entre otro número entero. Esta palabra entero es bien importante porque cuando hablamos de un número entero estamos hablando de que no salga con coma, ¿bien? De que salga número entero, sin comas, sin decimales, sin fracción. ¿Ok? Se dice que A es divisible por B si al dividir A entre B el cociente es entero y el residuo es 0. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. 243 lo dividimos entre 27. ¿Ok? Y la solución da exacta, es decir, el residuo da 0. Decimos entonces que 243 es divisible entre 27. Y si lo prueban, también podrían darse cuenta que 243 es divisible entre 9. ¿Ok? Y la división en ambos casos va a salir exacta. ¿Ok? Cuando la división sale exacta, decimos que entonces es divisible. Muy bien. Vamos a ver algunas condiciones o criterios que se utilizan para saber si un número es divisible entre otros. Divisibilidad por 2. Este es bien fácil, ustedes lo conocen. ¿Okay? Es cuando la última cifra termina en 0 o en número par, decimos que es divisible entre 2. Por ejemplo, si tomáramos 96, ¿verdad? 96 será divisible entre 2. Claro que sí, observamos la última cifra y termina en número par. Si termina en número par, entonces es divisible por 2. Y decimos sí es divisible entre 2. Bien. Vamos a ver la divisibilidad por 4. Esta tal vez no sea tan común. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, fíjense bien. Cuando las últimas dos cifras forman un número múltiplo de 4. ¿Cuáles son los números múltiplos de 4? Bueno, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ¿verdad? Bueno, supongamos que un número termina en 16. Yo voy a colocar 2, 4, 8, ¿verdad? Un número grande. Y al final le coloco 1, 6. Este número entonces sería ¿qué? 24.816. Y yo les pregunto, ¿es divisible por 4? ¿Es divisible entre 4? Entonces, ¿qué me dirían ustedes? Bueno, con simplemente observar las últimas dos cifras, miren, las últimas dos cifras son 16, yo digo sí es divisible entre 4. ¿Qué significa eso? Que si yo realizo mi operación de división, no la vamos a realizar, yo al resolverla me voy a dar cuenta que mi residuo me va a dar 0. En este caso, el observar las últimas dos cifras es suficiente para saber que sí es divisible entre 4. Y es lo que es importante para este tema. No vamos a resolver la división como tal, solamente vamos a decir si es divisible o no es divisible. En este caso, termina en 16, sí es divisible. Si termina en 24, es divisible. A ver, 8 por 4, 32. Si termina en 32, es divisible. La divisibilidad por 8... ¿ok? Es cuando las tres últimas cifras, en este caso analizamos las tres últimas cifras, forman un número múltiplo de 8. ¿Ok? Múltiplos de 8 de tres cifras, ¿cuáles serán? Múltiplos de 8 de tres cifras, ¿cuáles serán? Comenzamos con el 104. El 104 es múltiplo de 8, lo pueden verificar. ¿Ok? Y de allí, cada 8 números, por lo menos si termina en 104, es divisible. A ver, y si le sumamos 8, serían 112. 112, si termina en 112, también sería divisible, ¿verdad? A ver, más 8. Si termina en 120, también sería divisible. A ver, ¿qué más? Si termina en 128, también sería divisible, ¿verdad? Ok, y así sucesivamente, si termina en números de tres cifras que sean múltiplos de 8, entonces el número en general va a ser divisible por 8. ¿Algún ejemplo que podamos colocar? Bueno, vamos a colocar un ejemplo. Bien. Supongamos que tenemos el número 9, 8, 7,
136. Yo les pregunto, ¿este número es divisible por 8? Yo debo observar los últimos 3 números nada más. Ah, es 136. 136 es múltiplo de 8. ¿Qué significa esto? Significa que si este número que está acá, que es 987.136, yo lo divido entre 8, al resolver la operación, el residuo me va a dar 0. ¿Ok? Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque el criterio me dice que los últimos 3 números son múltiplos de 8. ¿Ok? Esa es la forma de saber si es divisible por 8. Vamos a ver uno más. Divisibilidad por 5, bien fácil. Si el número termina en 0 o en 5, es divisible. Por ejemplo, si yo tomo 70. ¿70 es divisible por 5? Claro que sí. ¿Por qué? Porque termina en 0. 155. ¿Será divisible entre 5? Claro que sí, porque termina en 5. Si termina en 5 y en 0, son divisibles por 5. ¿Ok? Divisibilidad por 25. Observamos los últimos dos números. Si terminan en 25, en 50 y en 75, son divisibles por 25. Por ejemplo, $2.475. Observo las últimas dos cifras y digo, a ver, ¿es divisible entre 25? Claro que es divisible entre 25. Si lo divido entre 25, ustedes pueden hacer la prueba, el residuo me va a dar 0. Basta con observar los últimos dos números, si terminan en 25, 50 y 75, también son divisibles entre 25. Muy bien. Criterio de divisibilidad para el 3 y el 9. En este caso tenemos que sumar las cifras. Por ejemplo, 5, ¿verdad? 543. ¿Será divisible entre 3? Yo hago lo siguiente. Sumo los números, los términos, cada uno por separado. 5 más 4 más 3. ¿Cuánto es 5 más 4 más 3? A ver, 5 más 4 más 3 suman 12, ¿correcto? Y analizo el número 12. ¿El 12 es múltiplo de 3? Claro que sí es múltiplo de 3, porque 3 por 4 son 12. Entonces, 543, si yo lo divido entre 3, ¿ok? Al resolver la operación, que no la vamos a hacer, mi residuo con toda seguridad va a dar 0. Ustedes lo pueden comprobar en su casa, ¿ok? Si al sumar cada uno de los términos solos de cada uno de los números me da un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Y para 9 aplicamos el mismo criterio. Si utilizamos el mismo número 543, veo que la suma me da 12. ¿12 es múltiplo de 9? No, no es múltiplo de 9, entonces decimos que no es divisible por 9. ¿Qué número podría ser divisible por 9? Bueno, tendríamos que buscar uno que las cifras sumen un múltiplo de 9. Por ejemplo, 5 más 4 serían 9, ¿verdad? Y podríamos colocar más 8 serían 17, más 1, ahí lo tenemos. Este número va a ser divisible entre 9. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque yo sumo las cifras y digo, bueno, 5 más 4, ¿verdad? Son 9, más 8 serían 17, ¿verdad? Más 1 serían 18. Y yo sé que 9 por 2 son 18, entonces, como la suma de sus números, de sus cifras, es múltiplo de 9, entonces con toda seguridad esta división va a salir exacta. Y eso es lo que realmente importa para este tema, saber si es divisible o no es divisible. Bien, vamos entonces con un ejemplo práctico. Dice así, analice el número 175 y diga si es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Fíjense que el 6 no lo estudiamos en las tablas anteriores, pero recuerden que 2 por 3 son 6. ¿Qué condición debe cumplir para que sea divisible entre 6? Si 6 es igual a 2 por 3, entonces, para que sea divisible entre 6, debe ser divisible tanto entre 2 como entre 3. ¿Ok? Si cumple con 2 y cumple con 3, también va a cumplir con 6. Si no cumple con alguno de estos dos, tampoco cumplirá con 6. Vamos entonces a iniciar. 175 es el número a analizar. 175, ¿será divisible entre 2? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque observamos el último número, es 5, y 5 es un número impar. Y recuerden que
Es divisible entre 2 solamente cuando termina en número par. A ver, ¿será divisible entre 3? ¿Qué tenemos que hacer? Sumar cada uno de los números. 1 más 7 más 5. 1 más 7 más 5 sale 13. Y 13 no es múltiplo de 3. Así que no es divisible entre 3. A ver, vamos con el 4. ¿Será divisible entre 4? Para este caso debo observar las últimas dos cifras. 75. 75 será múltiplo de 4. Si ustedes lo piensan y sacan su cuenta, no hay un número que multiplicado por 4 me dé 75. ¿Okay? Le dejo a ustedes para que lo trabajen en casa. Saquen 4 por 10, 40, 4 por 11, 4 por 12, 4 por 13, 4 por 14, 4 por 15, 4 por 10. Se van a dar cuenta que no hay ningún número que multiplicado me dé 75. Entonces no es múltiplo de 4. No es divisible entre 4, perdón. No es divisible entre 4. A ver, vamos con 5. ¿Será divisible entre 5? Sí es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque termina en 5. Y todo número que termina en 5 o en 0 es divisible entre 5. Muy bien. Vamos entonces ahora a analizar el 6. Recuerden el criterio que les dije. Como 6 es 2 por 3, si no cumple con 2 o no cumple con 3, tampoco va a cumplir con 6. Entonces no es divisible entre 6, ya que, habiendo analizado anteriormente, no es divisible ni entre 2 ni entre 3. Vamos con el 8. Para el 8 analizamos las últimas tres cifras, que son 175. Si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que 175 no es múltiplo de 8. Bien. Y para 9 aplicamos la misma regla que para el 3. Sumamos cada uno de sus números. 1 más 7 más 5 igual a 13. Y 13 no es múltiplo de 9. Así que no es divisible entre 9. Muy bien. Y por último, 25. En el caso de 25 sí es divisible porque analizamos las últimas dos cifras. Si recuerden que si termina en 25, 50 y 75 es divisible entre 25. Muy bien. Ahora vamos acá a resumir todo. Está escrito. Es divisible entre 2 no, entre 3 no, entre 4 no, entre 5 sí, entre 6 no, entre 8 no, entre 9 no, entre 25 sí. Y acá están las justificaciones o las explicaciones. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a analizar el número 12.312 y vamos a realizar el mismo análisis. Acá les coloco una tabla, ¿ok? Para escribir sí, no, o sea, según el criterio, según los criterios que les he dado anteriormente. Y acá les coloco el espacio para que justifiquen por qué según el criterio que les enseñé. Entonces, colóquenle pausa al video y trata de resolverlo, ¿ok? Tómate tu tiempo y al terminar comparamos respuestas. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a ver entonces, vamos a comparar tu respuesta con las mías y termina el ejercicio así. Termina en número par, entonces sí es divisible por 2. ¿Ok? La suma de sus cifras es 1 más 2 más 3 más 1 más 2 sale 9. Entonces sí es divisible porque 9 es múltiplo de 3. Para el 4, a ver, analizamos las últimas dos cifras que son 2. 12 es múltiplo de 4. Así que entonces sí es divisible entre 4. No termina ni en 5 ni en 0, entonces no es divisible entre 5. A ver, para la divisibilidad entre 6, a ver, ¿cumple con 2? Sí. ¿Cumple con 3? Sí. Entonces también cumple con 6. Sí es divisible entre 6. Divisibilidad entre 8, a ver, ya que las últimas tres cifras son 312, entonces sí es múltiplo de 8. Otra forma de verlo, ¿ok? Es que si cumple con 2 y cumple con 4, también va a cumplir con 8, ya que 2 por 4 son 8. Es una forma rápida de verlo para que lo tomes en consideración. Si es divisible entre 2 y entre 4, también será divisible entre 8. Bien. Si es divisible entre 9, porque la suma de las cifras me da 9, y 9 obvio es múltiplo de 9. Y no es divisible entre 25 porque termina en 12. Y recuerde que para que sea divisible entre 25 debe terminar en 25, 50 y 75. Y así entonces resolvemos los problemas y los justificamos. Muchas gracias.